vamos primero a presentar a Ricardo Francisco García, que a priori podría ser el de la guía, pero no lo es. ¿Por qué? Apellido Porque, raro. Apellidos raros si los hay. Madre búlgara, así que, no, Madre o abuela búlgara. búlgara. No, madre Madre y abuelos búlgara. maternos, sí, Mirá. todos Pero, vinieron pero, de allá. pero el segmento de Bulgaria quedó acá en Sí, García. no, quedó así. En la época que todavía no se usaban los dos apellidos. Claro, exacto. Era un error porque a los García habría que ponerle a todo el doble apellido para distinguirlo. Para identificarlo un poco, por lo menos, ¿viste? Exactamente. Ricardo, ¿recreás lo que hacía el Gato Peters? Sí, un poco, en realidad usando las cosas del gato, Ajá. del que soy fanático y siempre me gustó desde que lo conocí. Empecé aprendiendo casi de casualidad sus recitados, de la época en que él estaba con Sofovich, y fue quedando, y después fueron algunos cuentos, y después en reuniones de amigos me empezaron a pedir algunas otras cosas, y así fui armando un poquito entre cuentos de él y de otras cosas, algunas historias desde mi niñez hasta Claro, acá. tal cual. Es difícil encontrarle la vuelta para tener esa... Él tenía una manera muy particular de contar las cosas, porque lo hacía entre campechano, siempre tratando de recrear viejas historias de campo, y entonces uno se encontraba con un léxico que hoy en día los pibes no saben muchas palabras ni las conocen. Exacto, es lo que pasa. Por ejemplo, la última vez que estuvo en Tandil, hizo un espectáculo donde hablaba de la historia de cómo habían sido las chacras. Claro. Donde hablaba desde las cosechadoras fijas, estables, no automotrices, Sí, señor. pasando por la época donde se cosechaba en bolsa, poniendo su toquecito de humor que era fantástico, y claro, yo veía muchos chicos jóvenes que miraban para el costado como diciendo ¿de qué está hablando este hombre? Pero sí, o sea, hay que tratar de adaptarlo y ver de acuerdo a la gente que hay. Claro. Lo que yo hago siempre es mucho mejor recibido y entendido por gente un poco mayor que por chicos jóvenes. Tal cual. Como vos decías recién, un chico joven hoy no tiene ni siquiera el léxico, ¿no? Exactamente, exacto. Vos sabés que acá hay un caso muy particular. Bueno, el Gato Peters además era veterinario. Claro. ¿Sí? Más allá de que también tenía una función pública en el gobierno y demás. Sí, señor. Pero acá, en el sector veterinario, entre los estudiantes, era un ser absolutamente amado. Es que yo creo que el que lo conocía por su forma de ser y Sí. por cómo relataba no podía no quererlo. Era un tipo que en realidad contaba todas las cosas que nos pasa al común de la gente. Claro. Tiene un recitado muy lindo donde habla de cuando el estudiante recibía la encomienda. Sí. Hablando de la alegría de recibir el paquete, cuando llegaba, él habla de la larga melancolía de la tarde del domingo, y por ahí hoy los chicos no lo entienden, hoy no tienen melancolía si están todo el día con el celular y la tablet. Aparte, sí, es lo mismo un domingo que un martes. Claro, cuando nosotros éramos chicos, el domingo era un día agobiante, no se terminaba nunca. Teníamos la espica escuchando el partido de Boca, o de quien fuéramos hinchas, pero... no había mucho más. Entonces, esas son las cosas que por ahí se han ido perdiendo y que a uno le gustaría que nunca se perdieran. Claro, exacto. Porque lo que vos hablabas de madre búlgara, abuelo búlgaro, mi abuelo era de oficio herrero, pero uno de sus primeros trabajos cuando se instaló en la zona de Arrecifes fue de mecánico de mantenimiento de esas cosechadoras fijas. O sea que tengo la foto, tengo los cuentos de mi abuelo, cómo se hacían. Y todas esas cosas son parte de cómo creció y cómo se hizo grande el país. Exacto. Y lo perdimos. Sí, y no hay que perderlo. Tal cual. Esa forma parte de la... Yo creo que hay una porción de historia en cada cuento y en cada postura que tiene, en el caso del gato, en el caso tuyo, ¿no? Más allá de que vos puedas, no sé, vos seguís el camino, digamos, del Gato Peters. Sí. Digamos, sí, sin autoría propia porque no me da para tanto. Por ahí sí tengo alguna cosa que me ha pasado y que es
como nos habrá pasado a todos, con Sí, parientes o amigos, que son cómicas y que las incorporo. Exacto, Pero él siempre lo decía, lo importante que era cuando le mandaban los chistes para que él lo pudiera acomodar. Sí. Y eran cosas que eran ciertas. Y después fue un tipo que investigó, se preocupó. Hay una Sí, parte de un sí. relato que yo no creo que, yo por lo menos no lo sabía, y a mí siempre me llamaba la atención, las estaciones de ferrocarril estaban entre 7 y 10 kilómetros de distancia. ¿Y por qué era? ¿Por qué estaban así? Y era muy sencillo, porque la autonomía del agua, de las máquinas a vapor, no le daba. No le daba Entonces para más. había que parar, reponer agua, Exacto. volver a andar, reponer agua. Y Sí, entonces sí. explica que había bebederos, había embarcaderos y había estaciones, que todas Exacto. tenían sus diferencias. Entonces era mágico Sí, escucharlo. sí, sí. Era sí, mágico sí, sí. escucharlo. Sí. Yo también lo descubrí, yo fui ferroviario en alguna época. Ah, bien. Y entonces esos bebederos suelen estar en el medio del campo y en el medio de la nada. Claro. Y vos decís, ¿qué hace esto acá? Bueno, esa era la explicación que tenía, ¿no? Sí, sí. Entonces forma parte de la historia y forma parte de esos detalles que uno, es cierto, no querría que se perdieran, pero a la vorágine que viene todo, Sí, claro. digo, los pibes Claro. en una generación más no se acuerdan de nada. No, es triste, pero es así. Pero bueno, tratar de mantener, digamos, la historia viva y en un formato muy interesante y muy lindo, como es Vos. el cuento mezclado con el humor. No se sabía si era cuentista con un toque de humor o humorista con el agregado del cuento, la historia, las maneras. Yo digo que nosotros tuvimos la bendición de tener en ese rubro dos grandes tipos. Primero, Sí. por arriba, don Luis Landricina. Sí, señor. Sí. Y después el gato. Y yo tengo un libro del gato que está prologado por don Luis Landricina y es fantástico. Oh. La diferencia que yo veo del gato con Landricina nos divertía durante el relato. Exacto. Y el gato siempre tiene un Buscaba remate. un remate, Siempre claro, tiene un remate. exactamente, Y entonces ahí es donde provoca la carcajada. Cuando Exacto. salta Sí, con sí. una cosa que uno ni se la espera o ni se la imagina. Qué sé yo, cuando habla de gente, tiene un cuento de ese matrimonio jubilado en el campo durante toda la vida trabajando, se jubilan los dos, se instalan en la ciudad, una casita que tenían, y hecho a la vida campera salían a caminar temprano, Claro. todos los días. Parece que la mujer tomaba, Ah, mira. doña Emma. Dice que los chicos del barrio le habían puesto moretón para no decir hematoma. Y salían a caminar temprano en la época que hoy ya ni están los kioscos de diario. Claro, de verdad. Volvían a la casa cuando el kiosquero estaba abriendo y un día lo saluda y dice, adiós don Peralta, dice, caminando con la fresca. Y él dice, ¿vos qué mierda te importa si mi mujer chupa? Bueno, eran esas cosas que tenía, Sí, que sí, pinta sí, todo sí. lo que pasaba. Exacto. El tipo jubilado, el kiosco de diario que no está más, las costumbres, las rutinas. Qué lindo. Es un genio, Sí, es un genio. realmente muy es lindo. un genio. Ricardo, vos nos podés hacer algo de lo que vos a lo que vos apuntás, alguna. Sí, o sea, yo lo que trato de hacer, ya te digo, los recitados son muy lindos, pero si los haces todos juntos por ahí aburre Claro, en la rutina, exacto. porque no. Entonces trato de armar, por ejemplo, agrupar cuentos con cosas, por ejemplo, de colectividades, que tenemos tanto. Dios ¿No mío. es cierto? Ahí teníamos. Nuestro país es un crisol. Mamita Acá querida. se funde cualquiera, pero Exacto. bueno. Sí, sí. Pero bueno, tenemos de todo. Entonces, por ahí agrupo eso, hago un recitado, no sé, cuentos de viejos y otro recitado, o cosas así que lo vayan pintando. Qué sé yo, por ejemplo, yo siempre lo adapto a mi niñez en Arrecifes, cuando íbamos, que hice toda la escuela primaria, tomé la primera comunión. Íbamos a la iglesia, teníamos el cura párroco, era un cura viejo, grande, el padre Vistali, que para los que son de mi edad o ya bastante creciditos acá en Tandil, se deben acordar de Pelengo Vistali, de Pelengo Freno. Bueno, el padre Vistali era tío de Pelengo. Ah, Es mirá. como vienen a hacer las Mirá, cosas que me claro. entero acá, Claro. cuando vinimos acá a Tandil. El padre Vistali, esos curas viejos de antes, nos tenía Sí, recontra sí, cagando. sí. Y había un curita joven que nos hacía todos Más los piola. gustos. Esto era cierto. Porque vos imaginate, te estoy hablando años 62, 63. Monaguillo los domingos, sotana colorada, un montón de voluntarios. Oh. Sotana negra en un funeral a los chicos con un féretro en el altar,
Era más complicado. Claro, Y claro. nosotros íbamos, y después el curita nos pasaba película El Gordo y el Flaco de Charlie Chaplin, nos organizaba partidos de A fútbol. modo de Era un agradecimiento. club para nosotros Claro, la iglesia. claro, exacto. Sí, Bueno, sí. y acá viene la parte del cuento, que esto sí es lo que dice el gato, que con el tiempo nos enteramos que el curita tenía una debilidad porque le gustaban las mujeres. Claro, sí, tal cual. Y ahí en pueblo cercano un día lo trascendió la fama, porque estaba en un pueblo chico, infierno grande, cayó un colectivo de un pueblo vecino cargado de mujeres, ¿no? Dio la vuelta a la plaza, estacionó enfrente a la iglesia y entraron a bajar las mujeres, justo estaba el cura viejo en la puerta. Dice, ¿qué están buscando, hija? Dice una de las mujeres, dice, mire padre, venimos acá porque sabemos que en esta iglesia se producen algunos milagros. ¿Milagros? Dice el cura viejo, no sabemos qué está hablando, dice. Sí, padre, sabemos, viene una compañera nuestra, 10 años no podía quedar embarazada. Vino acá a esta iglesia, dice que un Ave María quedó embarazada. No, hija, hay un error, dice el cura. No, padre, no nos va a decir a nosotros, dice, que un Ave María quedó embarazada. No, no, dice, hay un error, dice, no fue con un Ave María. Fue con un Padre Nuestro, pero ya lo trasladamos a Rafaela, dice. Así que eso... Se lo habían sacado encima. Bueno, esas cosas que tiene y que también las describe. Y bueno, después hay un montón de cosas. Un recitado de él que dice de cuando un borracho le hace leer a otro la Biblia diciéndole que era una novela. Y bueno, son como 4 o 5 minutos el relato, pero es muy lindo, es desopilante. Qué sé yo, hay material hay para hacer fruta. Pero digamos, sí, sí. Podés sacar, sí. digamos, humor de cualquier parte. Claro, bueno, y este es otro de los temas que hoy está complicado. Sí. Me cierto. parece que nos estamos yendo un poquito Sí, a la sí, banquina. Sí. Es como si yo me enojara porque me dicen gordo. Claro, ¿Viste? claro. Sí, sí, es verdad. No flaco me van a decir. Pero además Entonces, hay una cuestión de que en realidad uno... Bueno, lo que pasa es que hay un ejercicio en el humor y que tiene que ver con que primero tenés que aprender a reírte de vos mismo. Exacto. Entonces, vos como lo tenés superado, el resto no lo tiene superado. Me parece que pasa por ahí la historia, ¿no? Puede ser, o no lo tiene superado o se ha hecho toda una movida donde todo molesta, donde todo está... A ver, yo no conozco, y si te pones a analizar, nada de humor que salga de un momento feliz o contento. Sí, es verdad. Siempre el humor sale de la crisis, sale de la angustia, sale... Y entonces pasa a lo que sería la sátira o la ironía de ese momento difícil. Exacto. Si no sabemos entender eso y todo nos molesta... Sí, ya no va a haber forma de divertirse. Exacto, tampoco. exacto, viste, hay cosas, y no es reírse o de una desgracia o de todo, es saber lo que vos dijiste, aceptar cómo somos, qué nos pasa, qué tenemos. La burla es otra cosa. Claro, sí. La burla es otra cosa. Pero si hablamos, no sé, de algún tartamudo, está lleno de tartamudos. Sí. Y a quién, yo le pregunto a quién si tiene una cosa irónica del tartamudo, no le causa gracia. Claro. Y no se está burlando de su tartamudez, no. se está riendo de la situación que se vive. Exacto. Y es totalmente distinto. Exacto. Así que bueno, tenemos que empezar a entender un poco. Es complejo, Sí, es todo muy complejo. Sí. Te iba a preguntar, ¿cuándo fue que te largaste? ¿Qué decidiste vos? ¿Qué fue lo que te decidió? Y dices, voy a ver si... En realidad, voy por ahí. sigo siempre ¿O fue con lo mismo. casualidad? No, o sea, como te conté, empecé aprendiendo con estas cosas que mientras estudiaba, que ponía un cassette del gato en cada descanso que hacía, ponía un lado y me tomaba unos mates y en el otro ponía otro lado del cassette y así fue aprendiendo las cosas. Y después en reuniones de amigos empiezan y un día un amigo dice, che, hay una reunión en tal parte, dice, me dijeron, ¿no querés venir? Y ahí fui. Y eso se fue conociendo y nunca me largué a hacerlo. Y no hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho el tango y el folclore, así que si está Aurora o está el Chango Ledesma por algún lado, vamos y tratamos de escucharlo y de disfrutarlo. Y en un cumpleaños de una amiga en común, Aurora cantó y esta amiga me pidió que haga unos cuentos. Aurora me conoció ahí, entonces estando en alguna presentación de Aurora, cuando ella termina, me invitó y así fue como empezó a hacerse conocido. Y cuando me jubilé y me retiré de la profesión, ahí creo que cambió la
la cabeza Claro, donde uno claro, está distinto y exacto. está en otra cosa. Sí. Y bueno, y un día los chicos de Estación Victoria me pidieron que vaya y otro día alguien me llamó para un cumpleaños y así estamos. Me divierto más yo que la gente. No, seguro, Este, eso seguro. sí, Yo sí, creo que es fundamental. Eso es un principio sí, básico, sí, digamos. sí, sí, sí. Uno a veces tiene alguna ocurrencia, imagino que tira una sonrisa y es, viste, porque muchos dicen, che, ¿por qué no lo compartís? Porque, Claro. ¿no? Para Sí, que nos exacto, divertamos todos. Pero en exacto. realidad es porque se te pasó por la cabeza alguna cosa y Por ejemplo, lo que te contaba de parientes y de cosas serias, mi mamá tenía un solo hermano, también búlgaro el tío, y estaba casado con una hija de italianos. Esta tía mía, tía casada con mi tío, tenía 2 hermanos varones y otra hermana mujer. Éramos todos de Arrecife, salvo esa mujer, la otra que vivía en Varadero, sobre el Paraná. Los hermanos eran esos gringos chacareros grandotes, tenían unas manos así, claro. ¿viste? Un Y animal. toda la torpeza y todos los juegos eran a las cachetadas y a los golpes entre ellos, con Claro. los hijos. Una cosa de esa torpeza y de esa... Mi vieja, que era chiquitita, se agarraba la cabeza y decía, ¿cómo esta gente...? Sobrevive. Y ahí sale un cuento que se me ocurre que un día se van a pescar a Varadero, al Paraná, van a la casa de la otra hermana y cruzan a la isla con un bote, porque en la isla pescaban mejor, estaban más tranquilos. Cuando vuelven de la isla, Chichito y Pocholo, los dos hermanos. Chichito el ojo así. ¿Qué te pasó en el ojo, Chichito? Dice, una avispa. Dice, ¿te picó? No, la mató Pocholo con el remo. Vos decís, esas cosas que vos decís, es increíble. espectacular. Y pasan. Mirá, no, mirá que Y no. pasan, ¿viste? Entonces, Entre los chicos también, pero ¿viste? Muchas claro, barbaridades ¿viste? de Todas, esas ocurren. sí, sí, pero bueno. Hay que tener una visión muy particular, ¿no? Para ese tipo de cosas. Digo, porque uno va captando. Yo creo que la cabeza ya se transforma en un ejercicio Sí, claro. y vas mirando de otra manera ciertas y determinadas situaciones. Sí. Te encontraste con, no sé, una mujer que se quedó protestando en el mercado porque le querían cobrar de más y a vos se te ocurre una secuencia. No sé si te pasa eso. Sí, a veces, no, ya te digo, no tanto, pues no tengo todavía el Claro. ejercicio, Sí. pero es lo que vos decías, de a poco lo Le vas vas incorporando agregando. y Exacto. vas viendo cosas y decís, esto. Exacto. Bueno, mi señora trabaja con adultos mayores en la sala de espera, No, mortal. Sí. porque no escuchan, no entienden, no ven. Claro. Entonces es imposible, les hablas, Claro. ¿viste? Entonces le dice, me da su teléfono, 5.300.000. ¿Viste? Y vos decís, ¿qué hago? Claro. Es lo que yo te digo, Te reís no o te burlás del No, tipo. no, Porque, es la como te situación, digo, tengo claro. 68 años, yo estoy Sí, al sí, borde sí, exacto. de entrar en esa. Entonces, Sí. no te reís del tipo, te reís de la situación. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es verdad, es muy cómico. Sí. Trajo la credencial, dice, de la obra social. No, el Club Santa Marina, o sea, Claro, estás, sí. ¿viste? Cuando hay esas preguntas, esas cosas, las situaciones que pasan, que son ¿viste? Insólitas realmente, ¿eh? Y bueno, y ahí es donde están las cosas lindas y que hay que saber verlas y aprovecharlas. Qué lindo. Ella me dice que tengo que ir una mañana entera a observar No, ahí y claro, armar toda una claro, rutina con eso. claro. Pero le digo, me pongo en contra a todos los mayores de Tandil cuando me escuchan. No me sirve. Así Hay que mezclarlo, no hay que tirar muchos seguidos Sí, sí. y hay que tirarlo uno de vez en cuando. Sí, claro. Sí, claro. ¿Quién fue que decía la otra vuelta? Claudio Soto, que es monologuista. Él decía que anda con una libreta. Claro. Y sí. Eso es un ejercicio que realmente uno debería tenerlo, pero No, bueno, en pero realidad está nunca bien, sale con depende. una- A ver, tampoco es como te digo, como no es que me estoy dedicando y lo Claro, estoy claro. haciendo y tengo que renovar todos los días porque voy a hacer... No, claro. yo te digo, trabajo Mm. desde muy chico, y llega un momento donde hoy estoy disfrutando de esta... De este tipo de cosas. de este tipo de cosas. Entonces, tampoco quiero hacerme la obligación de empezar a... Claro, no a buscar- profesionalizarte. Claro, si sirve, claro. si divierte, Exacto. qué sé yo. Aparte siempre, viste, se puede dar una mano, si hay alguna institución sin fines de Exacto. lucro, Exacto. todas esas cosas, eso sirve. Así que bueno, por ahí pasa. para mí. Igual vamos a hacer fuerza para que esto se profesionalice, porque en realidad te vamos a pedir
un contacto para que la gente, si tiene ganas de, Perfecto. si tiene ganas de llamarte, Sí, sí, por no sé, supuesto. algún encuentro familiar. Exacto. Sí, algún- bueno, ahora el sábado 22 estuve en un cumpleaños de Ujú, 70 años, ujú. pero ya te digo, no es que Claro. estoy Sí, buscando, sí, y tal. sí, Si sí. No, sale si y me sale, llamen sale. y sirva, Exacto. Bueno, está fantástico. bueno, Y que, está que bueno. salga listo. Sí, sí, por supuesto, lo de eso estamos y lo haremos. Mientras Dale, estemos. dale. Tengo, por ejemplo, limitaciones porque tengo mis hijos afuera y por ahí el fin de semana me voy a verlos y asumir un compromiso también no Está se bien, hace está bien, está fácil. bien, está Pero bien, está bueno, bien. No, no, pero está bien. mientras se pueda, lo Mientras vamos a se pueda, hacer. se hace. Exactamente. ¿Y dónde nos podemos comunicar con vos? Bueno, le dejo mi celular, porque no tengo, con 68 años no tengo redes, no tengo nada de esto, ni Instagram, ni tengo un Facebook que Sí. pero está por ahí, sí, pero mi celular te doy Ujú, sí, es 249 sí. 450 2028. 2028. Mirá. Exactamente. Puede ser que Así ahora que, tenías también una presentación, ¿no? En estos días. El sábado estoy ahora en Estación Victoria, que ahora voy a hacer todas cosas del gato. Voy a hacer un tributo. ujú, Lo hubiera querido hacer en marzo, porque el 11 de marzo él hubiera cumplido 70 años. claro. Ah, mira. Y bueno, por cuestiones de los chicos que estaban con la agenda medio completa, no se pudo hacer, así que este sábado lo vamos a estar haciendo ahí en Estación Victoria. Pero muy bien. Eh, Creo que es una linda alternativa esto de seguir, digamos, un poco la huella del Gato Peters, porque habíamos charlado con Paulo. El gato dejó un vacío muy grande en este tipo de formato, digamos. Sí. ¿No? Obvio que es cierto que vos no lo querés emular ni te querés No, parecer. por eso, no, sería demasiado pedante, te diría, Claro. tratar de, o sea, todo lo hago por admiración, ni siquiera, viste, por una cosa decir, bueno, por acá va bien y entonces esto me puede servir para. Claro. Pero vos Sí, sí, sí. nombraste, bueno, tenemos dos referentes en Argentina Sí. en esta manera, ¿no? De hacer humor. ¿Vos ves algún referente que venga surgiendo o justamente es algo que por ahí lo que hablamos con José como que medio como que se va perdiendo? Yo creo que sí. Justamente por ahí lo que se decía, ¿no? Creo O sea, que las costumbres. sí, yo creo que se va perdiendo. Por ahí queda uno que es más limitado a una zona, como es Cacho Buenaventura en Córdoba. Sí, verdad. Que él Sí. cuenta sus cosas, sus costumbres, pero es muy... yo creo que tanto la Andricina como el gato te pintaban Otra distintas cosa, regiones claro, claro. y distintas Sí. costumbres. El gato hace cuentos de lugares de todo el país que uno los escucha nombrar y son pueblitos chiquitos que ni siquiera... Perdidos, Claro. ni siquiera son conocidos. Exactamente. Entonces, todas esas cosas yo creo que hoy de ese estilo no quedan. Tal cual. No me parece, ¿no? A lo mejor me estoy olvidando de alguien, pero sí lo que pasa con Cacho, que él en Córdoba y tiene todo ese humor cordobés y esas cosas y eso, que es otra cosa, pero Sí. es lo más cercano que veo en esa parte. Tal cual. Sí, no hay muchos, digamos, No. de un género como este. No. Claro. No hay muchos. Y a lo mejor también porque yo no sé y no puedo hablar ni juzgar porque no conozco, pero a lo mejor lo que se buscan no es por una cuestión artística o para mantener tradiciones o algo, sino es como alguna salida económica. Claro. Y entonces se apunta más a lo que vende. Y hoy esto es más limitado, como hablábamos al principio, para gente mayor. Exacto. Y los chicos no tienen este tipo de humor, no lo entienden. No. Y entonces por ahí también a lo mejor pasa un poco por eso Sí. que se vaya perdiendo. Y también es por eso que mientras pueda lo voy a seguir haciendo para Claro, mantenerlo, claro. mantenerlo vivo. ¿No es Seguro. cierto? Es algo Seguro. que realmente, más allá de todo, son cosas que uno viví. Yo me crié en Arrecifes, como les dije. Arrecifes tiene un río que es afluente del Paraná y tiene un balneario hermoso. Mira. Eran otras épocas, yo tenía Sí. 8 o 9 años y tenía un primo de mi edad, hijo de mi tío, el hermano de mi mamá, que vivíamos juntos para todos lados haciendo travesuras y empezábamos a ir al río, no sé, fin de octubre, principio de noviembre, porque íbamos al río, no al balneario. No al bañario. Íbamos al río Sí. y nos pasábamos el día. Sí, es verdad. Hoy anda a mandar un chico de 8 años, 10 años No, a un olvídate. lado. No, ha cambiado mucho, viste, el Tengo, estilo de vida. tengo un recuerdo, una profesora de inglés que tenía de chiquito en Arrecifes,
que tenía un hermano que era sacerdote, no en Arrecifes, eran irlandeses. Cuando él venía a visitar a su hermana, en esa época, el tipo iba al río en traje de baño, un cura que no usara sotana y cuello en esa época no existía, iba y todos los chicos a jugar con él porque nos enseñaba juegos en el agua, era una cosa de loco. Sí, Eso de... hoy en día no sé si lo dejan a los pibes, No. ni siquiera con un cura. Pero no, claro, ¿Entendés? pero bueno, con las cosas que pasan. Claro, ¿Viste? Entonces, pero bueno, pero pasan, o sea, andá a dejar a un chico en la calle. No. Nosotros jugábamos a la pelota en No. la calle, andábamos en bicicleta, íbamos al río. No había celular. Yo No. a veces digo, no sé cómo sobrevivimos, ¿no? Porque en realidad salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a las 9 de la noche. Exacto. Y nuestros padres no tenían ni idea dónde estábamos. Nada. Es cierto que muchas veces rayamos el peligro. Sí, pero ¿No? peligro por travesura, Por travesura, no por cosas. Claro. No, que- no que- por cosas porque pesadas. no para pasaban nada. cosas. No, para nada. Pero ¿viste? viste, qué sé yo, yendo al río, por ejemplo, o al arroyo, o alguno ver. que tenía un arroyo cerca. Mira, ¿Qué en sabe? en el río, te puedo asegurar que voy hoy al río, después de 50 y pico de años, y sé dónde hay agua hasta el tobillo, dónde a la Claro, rodilla, dónde claro, hay 2 metros, exacto. dónde hay barro en el fondo, dónde hay piedra. Hay un lugar, que ahora lo han parquizado todo, en ese momento estaba destruido, que le llaman el Tajamar, porque habían hecho, en la década del 20 creo que fue, había todo un proyecto de hacer como represas para regular el nivel, para claro. llegar hasta el Paraná. Bueno, conflictos, cosas, lo dinamitaron y quedaron todos los pedazos de los murallones en el agua. Claro. Y eso es como si fuera entre las piedras y genera una corriente. Que a veces es peligroso. Bueno, yo la conocía de memoria y un día venía cruzando de una orilla a la otra y me llaman, giro la cabeza y piso en un borde con verdín y resbalé y me entró a llevar el agua. Y me salvó un conocido que se tiró de panza en otra piedra y me agarró el tobillo. Mirá. Esos peligros estaban. Sí, Pero claro, no porque claro. un tipo te viniera a hacer algo No, o porque... no, para nada. No, claro. Ya te digo, íbamos con los sándwiches, las cosas con jugo y estábamos todo el Sí, día sí, en el sí. río. Ese río es el mismo que se inunda 2x3 Y una cambió crecida todo, bastante grande. cambió todo, me pasó... Que rompe ruta, rompe todo. No ¿Ese llega, Ah, no llega. Pero sí se desborda muchísimo porque las barrancas son muy Claro, altas. exacto. Y un problema grande de todas estas cosas que nos están pasando. Yo no me acuerdo en qué año fue, pero debería ser 2000, entre el 2002 y el 2004. Yo iba viajando a Rosario, era un día 2 de abril, un calor, y paso por Arrecife, por la ruta 51, y digo, voy al río a ver cómo está, porque hoy sigo extrañando ese río, Sí, claro. que no es Claro, el río que claro. yo... Sí. Entro y no había nadie. Digo, ¿cómo no hay nadie? Había un señor que estaba elongando ahí en uno de los bancos del bañario. Digo, señor, la gente no viene más. No, dice, mire, hace unos años hubo una sequía muy grande y todas las hondonadas naturales que hacían de decantadores para que el agua no llegue directamente al río, las araron, las emparejaron para aprovechar mejor todos los campos y ahora ese agua que antes se acumulaba y el desborde pasaba, pasa directo. Claro. Entonces hoy caen 4 gotas, el río se desborda, y lleva y arrastra todo lo que es Todo lo que fertilizante, encuentra, herbicida, alambres viejos, Una animales porquería. muertos. Y se perdió eso. Qué va. Sí, sigue yendo porque en la época normal el río está lindo y Claro, sigue estando claro, bien. Claro, Pero no es lo mismo. exactamente. No es lo mismo. Exactamente. Ricardo, te queremos recontra agradecer No, por tu favor, gracias a presencia, ustedes. que hayas venido a visitarnos. Gracias a ustedes. Una lástima que no te dediques a esto, porque en realidad estaría No, lindo sí. para... Pero por ahí alguna invitación tiene que aparecer ahí. Es lo que me dice el chango. El chango me dice, loco, tenés que dedicarte a esto. Claro, Loco, tenés sí, que tal cual. dedicarte a esto. Dice Bueno, el changuito. el chango está en Río de Janeiro y el otro día le estaba cantando una chacarera a uno. Me dijo. Mamita querida, si lo dejan se queda con la embajada. Va a Sí. terminar siendo embajador, ¿eh? No saben a quién metieron en Brasil. Un fenómeno. ¿No? Bueno, esas cosas son las que tenemos que mantener. Claro, que no claro. se pierdan nunca. Exactamente. Que no se Esa pierdan. alegría, esas ganas de Sí, hacer claro, cosas y demás. claro. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a Y ha ustedes. sido un placer conocerte. Igualmente, ¿Eh? y bueno, cualquier cosita a su disposición. Muy bien. Gracias. Ricardo García, el de la guía, ha pasado por aquí. No es el de la guía, no para nada. Y nos ha contado esto de charlar y de contar algunas historias a modo de Gato Peters, y por supuesto una especie de homenaje también al recordado loco que
Era un gran tipo. Tuve la suerte de charlar con él en un par de oportunidades. Y un tipo así muy así del llano. Muy del llano. Muy peronista. Pero muy del llano. ¿Qué hace? Y bueno, hay cosas que uno no lo puede, ¿no? No. ¿Qué sé yo? Sí. No lo puede contener. Sí. No, pues tiene un cuento de eso. Sí, ¿no? Sí, dice que había un vasco que era muy renegado. Sí. Iba del campo para la ciudad por la banquina, porque dice que el pavimento no lo iba a usar porque lo hicieron los peronistas. Y dice que había otro viejo que era muy peronista, 93 años. Internado para morirse en el hospital, se afilió al radicalismo porque él prefería que se muera un radical y no un peronista. Ese era el gato. Muy bien, muchas gracias. Hacemos Gracias. una pausa comercial. Gracias, Ricardo, de verdad. No, me muero. Me toca hacer horas extras. ¿Y la comida para el campamento de Jorgito? Julia, que trae las amigas a almorzar. Y mi hermana, que viene a quedarse unos días en casa. ¿Y en qué momento cocino? No te preocupes, para eso está Olivas. Desayunos, comidas, minutas, empanadas, pizzas y postres. Olivas te simplifica la vida. Te simplifica la vida. Quintana 651 Villa Italia. Delivery 249-460-2329. Ya te digo, cuando necesito librería voy a la esquina. Cuando busco algún juguete voy a la esquina. O fotocopias, golosinas o bebidas. Anda a la esquina y te vas a dar cuenta de lo que hablo. Lo que buscas y mucho más. Santa Marina y España, la esquina más completa de Tandil. Lo que buscas y mucho más.